Bueno, d'estudiar els mosaics perquè a més és també una faceta seua que no ella va organitzar quan va vindre a Alacant l'arqueologia romana, també haver portat a les aules universitàries la docència i l'arqueologia de l'arqueologia postclàssica, medieval i moderna, que això no s'estudiava en la Universitat Espanyola. Ell va ser un dels pioners en portar-ho als plans de docència i ja no me'n recordo el que anava a dir, però sí, volia dir això, que Lorenzo Abad ell va començar estudiant la pintura mural romana. Ell té un llibre que encara segueix sent referència, però en companyia de la pintura va també als mosaics i molts altres camps que ell ha estudiat. El que volia, ja acabé, el que volia dir és que repetir que estic... Una de les coses que millor he fet en la meva vida ha sigut estar en l'equip de Lorenzo Abad, perquè ell ens ha ensenyat l'ofici i ens ha ensenyat també una cosa que ahir es nota, és que som mestres. Ens ha ensenyat a saber estar i a saber fer les coses i fer-les bé. Així és que jo ara calle i li dono la paraula. Muchas gracias, Feli. Creo que se nota que Feli Sala ha sido primero alumna, después discípula y ahora sobre todo es amiga. Entonces, también, como yo digo, una de mis herederas, porque casi todas son chicas las que han trabajado conmigo estos años en la Universidad de Alicante, un poco una de las herederas de los proyectos, de la forma de ver la arqueología y también de la forma de hacer la arqueología. Y en su caso más todavía porque heredó incluso la excavación de urgencia de Calpe, que como comentaba antes, salimos todos trasquilados de aquí, uno detrás de otro. Pero bueno, ella me pidió hace ya tiempo que hablara de los mosaicos de la villa romana de los Bains de la Reina, y yo le dije que sí, así muy alegremente. Cuando he empezado ahora a ver qué recogía para explicarles a ustedes aquí y ahora, pues encuentro, en primer lugar, que los trabajos que yo hice sobre los mosaicos son bastante antiguos, puesto que los hice en el marco del proyecto que llevaba a cabo el profesor Juan Manuel Abascal de excavación, que fue el último de todos nosotros, porque empecé yo, luego siguió Feli, después pasó José Luis Simón, luego lo cogió Juan Manuel Abascal, que heredó un poco la historia de todos, y uniendo todo lo que habíamos hecho se publicó el libro que publicó él sobre los baños de la Reina, que es una monografía, una síntesis muy interesante de todo lo que se hizo. Entonces, en ese marco yo me ocupé de estudiar los mosaicos, y ahora, cuando he retomado el tema, pues veo que poco más puedo añadir a lo que ya dije entonces. Yo podría hacer hoy aquí una conferencia muy técnica, digamos, para cubrir el expediente y para mostrarle todo lo que sabemos, los que nos dedicamos a los mosaicos, que serían los mosaicos, todos los paralelos que hay, donde aparece cada uno y cada otro, pero eso en realidad no sirve para nada, y por tanto voy a ahorrarles a todos ustedes que han tenido la amabilidad de venir aquí el tema de una conferencia puramente arqueológica. Entonces vamos a ir viendo poco a poco, en primer lugar, los propios mosaicos de la villa, lo que conocemos a lo largo del tiempo, y luego también, si nos da tiempo, que espero que sí, hablar un poco del significado de los mosaicos en el ámbito del mundo romano. Entonces, para empezar, tenemos que tener en cuenta que los mosaicos, aunque nosotros los veamos hoy al descubierto, siempre estuvieron insertos en una construcción. Una construcción que tiene tres partes fundamentales. En primer lugar, la parte estructural propiamente dicha, o sea, el edificio. En segundo lugar, la decoración, y la decoración suele ser decoración fija, o es decoración fija, básicamente pinturas y mosaicos, y decoración mueble, decoración móvil, que son pues muebles, esculturas, adornos concretos, mobiliario, la utilización que tenga cada una de las estancias.
Eso en el momento en que la casa se construye, como podemos pensar que nos ocurre hoy también, se construye todo o se hace todo al mismo tiempo, de manera que continente y contenido, tanto en su parte estructural, pintura y mosaico, como en su parte mueble, se corresponden, tienen una unidad temática, una unidad cultural, una unidad visible, pero con el paso del tiempo eso va desapareciendo. Lo primero que se mueve son los objetos muebles, evidentemente, los muebles, las decoraciones, en época romana esto estaría lleno de esculturas, tanto esculturas de divinidades como esculturas, como retratos, como relieves decorativos, etcétera. Eso desaparece. Luego se caen las pinturas del techo y de la pared, luego se va cayendo la parte estructural, los muros, el techo, etcétera, pero todo eso cae sobre el mosaico, ¿no? De manera que lo que mejor se conserva de todo lo que en origen era una unidad, como esta que estamos viendo aquí, que es una de las casas de Pompeya, la casa de Lucretius Fronto, Lucrecio Frontón, pasa a convertirse en algo así, en una verdadera ruina, donde solo hay tierra, piedras y, en el mejor de los casos, lo que se conserva del pavimento. En este caso es un pavimento muy sencillo, de época antigua, un pavimento de opus caementicum, o sea, de mortero con piedras incrustadas formando un motivo decorativo, pero lo que me interesa es que se vea que una vez que ha pasado el tiempo, en Pompeya pasó además el volcán, claro, y gracias a eso está como está, pero cuando no hubo ningún volcán, pues lo que se conserva es esto, y esto es lo que tenemos aquí, en la villa de Calpe, los mosaicos, que son el único testimonio que hubo en aquellas habitaciones que tuvieron mosaicos, que no son todas, evidentemente, de lo que sin duda fue una construcción lujosa, esplendorosa, que tenía cada una su finalidad específica. Una tendría finalidad termal, otra era una gran villa de representación, donde vivía el propietario de los terrenos, que debía ser de un gran lujo y de los cuales prácticamente hoy no se conserva nada. Aquí tenemos una vista de la parcela y aquí me tienen ustedes, como decía Feli, en plena actividad, un poco más joven que ahora, cuando me llamó Sonia Gutiérrez, que es otra de las discípulas y compañeras nuestras hoy en la facultad, que era la que estaba aquí al pie del terreno porque había encontrado un mosaico, como sabía que a mí los mosaicos me interesaban, pues me llamaron y ahí me tienen ustedes limpiando el mosaico, pero claro, aquello fue como el parto de los montes, el mosaico que encontramos fue ese, nada más. Probablemente es uno de los mosaicos, no sé si de Cabanilles o había sido expoliado todo aquello, encontramos solamente los basamentos de un par de muros y como vestigios de mosaico ese, un mosaico bícromo, blanco y negro, como van a ser la mayoría, bueno, prácticamente todos los que tenemos en Calpe son de ese tipo. Bueno, aquí tenemos... ¿por qué vinimos nosotros aquí? Pues porque parece que se iban a hacer unas construcciones, se iba a urbanizar eso, y como en Valencia, la Generalitat Valenciana, que acababa de tomar entonces las competencias, conocía la existencia de vestigios antiguos en esta zona, recogidas en ese libro de las observaciones sobre la historia natural, geografía, etcétera, del Reino de Valencia, que había recogido mosaicos en esta zona. Entre otras cosas, había excavado muros y tal, pero había recogido una serie de mosaicos en una construcción que teníamos nosotros aquí, y que está recogida en ese libro. Ahí se presenta la planta de las estructuras que había excavado el botánico, y el botánico Cabanilles, y luego ahí a la izquierda ven ustedes que tiene un fragmento de mosaico, que es la prueba de cómo iba a dibujar en los mosaicos. Entonces, estos dibujos están muy bien hechos, están prácticamente dibujados tesela a tesela, pero eso que está muy bien porque bueno, en esta época nadie dibujaba así, Cabanilles sí que dibuja,
pero tiene el problema de que, claro, cuando eso se reduce, el mosaico resulta bastante complejo. Aquí se excavaron 4 mosaicos en esta época de Cabanilles, que los recoge, los dibuja, los describe, no los estudia, porque entonces los mosaicos no se estudiaban, no había un corpus doctrinal que permitiera estudiar y relacionar estos mosaicos con otros, pero es muy interesante porque encontramos una serie de habitaciones, la primera de ellas es esta, con un mosaico de casetones, que se llama mosaico de casetones, con unas bandas que separan los casetones y están rellenas de cuadrados en punta o medios cuadrados en punta. Es una forma decorativa bastante antigua. Nosotros los mosaicos los conocemos bastante bien hoy, la evolución de los mosaicos. Entonces podríamos decir que este tipo de mosaicos, blanco y negro, y con estos octógonos separados por esas bandas tan sencillas, dentro del conjunto de este tipo de mosaicos parece corresponder a una época antigua que podría ser pues siglo I, después de nuestra era o así. Ese es el primero de los mosaicos. Luego, el segundo es este, que él lo describe muy bien, y es un mosaico blanco. Todo eso que vemos ahí y que ahora aparece tan oscuro es precisamente porque al estar dibujadas las teselas y reducir el dibujo se oscurece, pero todo esto es blanco y estas líneas de separación son negras. Entonces eso simula placas de piedra, simula un pavimento de placas marmóreas, mármol blanco, y las llagas de estas placas de piedra de color negro, y es un tipo de mosaico, digamos, secundario en el mundo romano, que aparece sobre todo alrededor de mosaicos más importantes, de mosaicos con decoración figurada, mosaicos con motivos más complejos, etc. En cambio aquí aparece, si el dibujo de Cabanilles es cierto, y no tenemos motivo para dudarlo, formando parte de una habitación larga y estrecha que viene a ser como una especie de corredor que quizás rodeara otras estancias que él no llegó a excavar y por tanto no lo conocemos. El tercero de los mosaicos es ya un mosaico más significativo, más importante, también en blanco y negro, vuelvo a insistir, todo ese fondo oscuro es en realidad la compresión de los dibujos de las teselas, el fondo es blanco y los motivos decorativos son negros. El motivo decorativo es un gran cántaro del que salen unas hojas de vid, hay unos erotes vendimiadores, ahí volando van recogiendo los racimos de la vid, ahí hay un pajarito, un ave también, y todo eso está metido en un marco que, a diferencia de lo que es normal, no es un marco recto, sino un marco curvo, y la parte que queda libre pues son rodeos, ahí hay unos rodeos. Todos estos son motivos decorativos muy frecuentes en el mundo romano, aunque lo normal es que la decoración de vid y estos amorcillos, erotes vendimiadores, no estén formando un gran conjunto, pavimentando completamente una habitación, sino que sean más bien motivos secundarios, motivos de relleno, de otros motivos más vistosos o más grandes, más espectaculares. El tipo de mosaico, el tipo de decoración, los erotes, etcétera, pues también vienen más o menos a incidir en la cronología del mosaico que hemos visto antes, o de los mosaicos que hemos visto antes. Podría ser siglo I muy avanzado, siglo II de nuestra era, etcétera. Hay que tener en cuenta siempre que los mosaicos tienen una cronología inicial, evidentemente, como hemos visto antes en la casa de Pompeya. Cuando se construye aquello, se fabrica el mosaico, pero luego pueden pasar varias generaciones, puede haber habido varias refacciones de paredes, etcétera, y el mosaico se sigue manteniendo más o menos. Por tanto, cuando decimos que este mosaico puede ser de principios del siglo II, queremos decir que se fabricó en ese momento, pero puede haber estado en uso varios decenios o incluso varios siglos, porque, como veremos más adelante, los mosaicos se arreglan, se reparan, etcétera, sobre todo si son mosaicos valiosos que merece la pena conservar y no sustituir por otros nuevos.
El cuarto mosaico que tenemos ocurre lo mismo, todo este fondo es blanco y el entorno es negro y debe ser parte de un corredor o de una estancia secundaria de la que sabemos poco más. Esto es en síntesis todo lo que sabemos de las excavaciones de Cabanilles publicadas en su libro en 1795. En finales del siglo XVIII, la excavación se debió hacer unos 15 o 20 años antes. Estos mosaicos están perdidos, no se conservan. Hay algunas noticias de a lo largo del siglo XIX, personas que pasaron por aquí con el libro de Cabanilles en la mano, intentando documentar las excavaciones de Cabanilles y encontrar los mosaicos, y no los encontraron, bien porque no encontraron el sitio, bien lo que es más posible es porque hayan desaparecido. Un mosaico de estos es curioso, es atractivo, y si se deja en superficie sin cuidado, sin taparlo, nada, pues la gente pasa, se lleva las teselas o corta un trozo y se lo lleva, y en el plazo de no mucho tiempo ha desaparecido. Bueno, la próxima cosa que conocemos, el próximo hito que conocemos, es en el año 1965, cuando viene por aquí Manuel Pellicer, que fue catedrático de la Universidad de Sevilla muchos años, pero que en este momento trabajaba en la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas en Madrid, y lo mandaban cuando salía algo importante para que sondeara e informara. Entonces, aquí él comentaba, fallecido hace unos años, pero estuvo en Alicante a unos 15 años o así, lo trajimos aquí para que lo viera, él comentaba todo esto. Él comentaba que lo mandaron porque se iban a construir unos chalets, y con el libro de Cabanilles en la mano, pues cuando se pidieron los permisos o llegó la noticia a Madrid, pensaron que podía haber aquí vestigios importantes y lo mandaron. Entonces él excavó, hizo una serie de sondeos, y lo poco de interés que encontró, de interés no estrictamente arqueológico, sino de interés visual, fue ese pequeño mosaico que tienen ustedes ahí marcado en ese círculo rojo. Aquí ven ustedes que ponen sondeo, porque es lo que sondeó él, pero sobre todo encontró ese trocito de mosaico que, si recuerdan, el que acabamos de ver de Cabanilles, pues es prácticamente lo mismo o muy parecido. Ese mosaico está hoy en el Museo Arqueológico Provincial, en el MARC, ese trocito, lo tienen ustedes ahí. Esa es una vista que saca ahora de la página web del MARC, y esa es una vista del mosaico cuando estaba en el antiguo Museo Arqueológico, en los bajos de la Diputación, y se estaba restaurando, porque el mosaico parece que cuando lo sacó Pellicer se llevó a Madrid, allí debió restaurarse, pero a los 20 años o así, cuando el museo cuando Enrique Llobregat estuvo una temporada en Valencia, y Rafael Azuar, que tienen ustedes aquí, renovó el mosaico, pues se volvió a restaurar, y lo hicieron unos miembros de un equipo de restauradores que había entonces en el Museo de Santa Pola. En Santa Pola, la villa que está en el parque, saben ustedes que tiene muchos mosaicos, y esos mosaicos se restauraron, y los restauradores que tenían práctica eran los que ayudaban en el Museo Arqueológico cuando se trataba de este tipo. Aquí me tienen ustedes a mí otra vez, es mi segundo contacto con Calpe, comentando con el restaurador y comentando con Rafa Azuar un poco las líneas maestras de la restauración, que quedó, como se ve ahora aquí, y está expuesto en el MARC. Cuando Juan Manuel Abascal, mediados de los 90, heredó, digamos, todo lo que habíamos hecho en las distintas excavaciones de salvamento en los baños de la Reina, y lo ordenó todo, pues hizo esta propuesta de unir la antigua excavación de Cabanilles, que recordarán ustedes, la teníamos aquí, con la nueva excavación que había hecho Manuel Pellicer,
Y para eso tendríamos que darle la vuelta al plano de Cabanilles y veríamos que efectivamente coinciden, ¿eh? Entonces tendríamos aquí la propuesta que hizo Rafael Azuar y yo me he permitido sobre ella pues colocar los dibujos de Cabanilles y ver que encajan perfectamente. Esto debía formar parte de una edificación, no sabemos qué tipo de edificación, parece que esta construcción circular, que ya vio Cabanilles en parte y que excavó también en parte Pellicer, es una especie de aljibe para recoger agua o para distribuir agua. Aquí hay de hecho una tubería que llega al aljibe, que incluso aunque aquí no está recogida, creo que recordar en el dibujo de Cabanilles también se ve cómo cruza esa habitación. De manera que este sería el primer conjunto de mosaicos que tenemos en los Baños de la Reina. Insisto, mosaicos que conocemos, tenemos unos dibujos estupendos de Cabanilles, pero que salvo este trocito que está hoy en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo en el MARC de Alicante, está completamente desaparecido. Juan Manuel Abascal continuó excavando y fue durante varias campañas, fue propiamente no una excavación de salvamento, sino ya casi se convirtió en una excavación ordinaria, excavó bastante superficie, bastante extensión, y ahí pues todos le echamos una mano. De hecho, el libro también lo firma Félix Sala, Ana Ronda me parece que también, en fin. Y él excavó sobre todo esta parte de aquí. Entonces nos encontraríamos la parte de Cabanilles Pellicer, que está perdida. Luego, este es el dibujo de Juan Manuel y esto está tomado del plan director de los Baños de la Reina, en fotografías aéreas, la mayoría de ellas, veremos algunas, son de Vicente Vila. También se excavó esta parte central, que está vinculada con las termas de la Montañeta, pero aquí no aparece prácticamente mosaico, y la tercera parte es esta, que corresponde a una vila, unas estancias de una vila que debía ser muy importante, muy rica, seguramente la vila de los propietarios de toda esta zona, que por un lado tendría las salinas, por el otro tendría la pesca, la apertura al mar. Los Baños de la Reina, de hecho, saben ustedes que son pesquerías romanas, las termas de la Montañeta, etc. Debía ser, Juan Manuel lo calificaba como un vicus, que es una agrupación no estrictamente urbana, pero sí una agrupación de varias estructuras domésticas, artesanales, industriales, etcétera, que tienen incluso una regulación administrativa propia. Entonces, probablemente esto sería uno de esos vicus, y la parte más espectacular es sin duda esta tercera que se encontró en sus excavaciones. Ahí tenemos una propuesta de restitución que se hizo entonces. Tendríamos una villa dotada de un gran peristilo central con una serie de estancias alrededor de forma perpendicular a ese peristilo circular, y que corresponde a un tipo de vila relativamente tardía que se da a partir de la vila de Adriano en Tíbules, la que pone de moda estas estructuras tan complejas, tan complicadas, que requerían soluciones arquitectónicas que hasta entonces no se habían visto, y que se extienden sobre todo a lo largo del siglo III, siglo IV, siglo V de nuestra era. Y asociada a esa gran estructura, y seguramente formando parte integrante del mismo conjunto, tenemos unas termas, que son las que estamos viendo aquí, y en las dos, tanto en el peristilo como en las termas, hay vestigios de mosaicos. Entonces, bueno, aquí tenemos el plan director del 2022. Aquí tenemos el dibujo de Juan Manuel Abascal y he marcado las zonas
donde encontramos vestigios, insisto, vestigios, porque es muy poco lo que se conserva, de decoraciones musivarias. Todo lo demás ha desaparecido de las dos estructuras, apenas queda el arranque de los muros, más de las termas y menos del espacio doméstico, pero tenemos todo este peristilo, estaba decorado con mosaico. Aquí había también parte de un mosaico, esto es de opus tessellatum, o sea, de teselas normales, como los que hemos visto, esto es opus sectile, y aquí en lo que debería ser el apoditerium, el lugar de entrada a las termas, pues tenemos otro mosaico que se conserva en mejor estado. De hecho, de todos los que hay, el que mejor se conserva es este del apoditerium. Tenemos del plan director de una de las infografías de Vicente Vila, he sacado esta imagen porque se ve muy bien parte de las termas, con el mosaico que pavimenta el apoditerium, una especie de atrio de zona de recepción del conjunto termal. Aquí vemos el agua en sus distintas partes. ¿Y cómo sería este mosaico? Pues sería así. Es un mosaico también geométrico, vuelve a ser un mosaico geométrico. Es posible que en el centro hubiera un emblema. Los emblemas son siempre la parte más noble del mosaico. Cuando empieza a aparecer la policromía, todos estos mosaicos, creo que lo hemos dicho, son bícromos, son blancos y negros. No hay policromía ninguna. Pero cuando empiece a aparecer la policromía, aparecerá primero en estos emblemas. ¿Por qué? Pues porque un mosaico polícromo es muchísimo más caro que un mosaico bícromo. Se requiere una técnica más depurada, se requiere que el artesano tenga más capacidad, sube el costo y por tanto empieza primero en zonas restringidas, en zonas más nobles. Eso por un lado viene bien, pero por otro es un problema para nosotros porque siempre estos emblemas polícromos son más débiles y menos duraderos que los campos bícromos. El campo bícromo no tiene problemas, son cuadraditos de piedra blancos y negros, mientras que el polícromo muchas veces tiene a lo mejor teselas de vidrio, teselas de materiales más deleznables o menos fuertes que la propia piedra caliza del resto, y desaparece con bastante frecuencia o se daña con bastante más frecuencia y requiere renovaciones más continuas, porque antes hemos dicho que los mosaicos duran mucho tiempo, pero se desgastan con el uso y hay que renovarlos. Se puede renovar el mosaico completo, se puede renovar una parte, tal, pero dentro de estos mosaicos con sus emblemas, lo que más se renueva, lo que más cambia, lo que más se repara es precisamente el emblema central. He traído los dos dibujos que hay del mosaico, el dibujo que se hizo en el tiempo en que Juan Manuel Abascal estuvo integrando aquí y el dibujo que se ha incorporado al plan director. Entre ellos habrá pues, casi 20 años de diferencia y diferentes recursos tecnológicos, y bueno, este está más regularizado, más normalizado, y sobre todo lo he traído porque aquí se ve muy bien la restitución de lo que podría ser ese emblema central, que aquí apenas se atisba. Y fíjense ustedes que dentro de este emblema central, posiblemente el cuadro, el elemento polícromo, si lo había, si no sería también bícromo, es realmente una metopa muy reducida justo en el centro del mosaico. Este mosaico tiene una decoración que puede parecer compleja, pero que es muy simple, son esvásticas enlazadas. Las esvásticas son un tipo de decorativo muy frecuente en el mundo romano y que va evolucionando con el paso del tiempo. Entonces podríamos decir que esta esvástica, que curiosamente es blanca, el dibujo principal es blanco y el fondo es negro, al contrario de lo que ocurre normalmente, es un tipo de esvástica muy sencillo que deriva de otros mosaicos más antiguos, que son los mosaicos de Opus Igninum, y que probablemente nos está mostrando una adaptación
del mosaico original de Opus Igninum, que es mortero rojizo, a ya los mosaicos tesselata de una época inmediatamente posterior. Entonces, si es así, este mosaico sería el más antiguo, quizás, de todos los que hemos visto, pero también podría ser más tardío, porque el blanco sobre negro es una moda muy, muy concreta que se desarrolla en el mundo romano pues, avanzado el siglo II. Entonces, depende de cómo lo miremos, y como no tenemos nada ni con compararlo ni con qué relacionarlo cronológicamente, pues podemos optar por una o por otra opción. Si ustedes me dicen, ¿por qué opto yo? Yo opto por la más antigua, pero tampoco tenemos seguridad. Los mosaicos, como las pinturas en sí mismos, pueden ofrecer elementos de datación, pero al ser criterios estilísticos, a no ser que se tenga una serie muy amplia, esa datación es siempre relativa. Lo que interesaría es saber qué había por encima de este mosaico, sobre todo qué había por debajo, qué había en la cama del mosaico, en la capa de piedra y de mortero que sirve de cama del mosaico, y ahí sí, ahí ya se podría aquilatar muy bien la cronología. Como nada de eso conocemos, todo lo que lucubremos sobre la época de este mosaico, como de los otros, pues es relativo. Ese mosaico estaría aquí, y el otro sería el mosaico del peristilo, de este amplio espacio central columnado que tenemos aquí en las reconstrucciones. Esto sería lo que apareció durante las excavaciones, y entra la reconstrucción. Aquí la reconstrucción es muy sencilla porque estos son elementos geométricos repetitivos, entonces no hay ningún problema con un fragmento o un par de fragmentos que tengamos, se puede reconstruir completamente el esquema decorativo. Y casi con completa seguridad, ahí en el centro habría un emblema que debería ser polícromo, porque se encontraron algunas teselas polícromas perdidas. El resto del mosaico es todo bícromo, es todo blanco y negro. Eso denota también una cierta antigüedad, porque el mosaico blanco y negro es más antiguo que el mosaico polícromo. Es a lo largo del siglo II de nuestra era cuando empieza a cambiar el gusto, ya la gente se cansa de tanto blanco y negro, y los ricos empiezan a incorporar, como hemos dicho antes, emblemas polícromos, que poco a poco van ganando terreno hasta que ya en el siglo III, IV y V todo el mosaico es polícromo. Aquí, por tanto, estaríamos en ese momento inicial de policromía inicial, policromía reducida a espacios muy concretos. Una vista del mosaico tal como apareció entonces, mosaico, espacio que ha sido reaprovechado, no tiene ustedes más que ver este muro que se monta encima del mosaico. Todos estos agujeros que hay son tumbas o recortes realizados con alguna otra finalidad, que nos está indicando que el mosaico ha tenido mucha vida mientras ejerció como tal, y luego una vez que desapareció, que ha quedado reducido, como habíamos visto en la casa de Pompeya, poco menos que a su propia estructura y al arranque de los muros, la gente ha seguido viviendo ahí, ha seguido ejerciendo su actividad. Muchas veces encontrarían vestigios del mosaico y los mantendrían o los romperían o se los llevarían, y luego, sobre todo, cada vez que era necesario hacer alguna construcción o alguna excavación que afectara al mosaico, pues por supuesto no se tenía la más mínima atención para el pobre mosaico, que estaría ahí bastante alterado. Puesto el ejemplo que pusimos antes de la casa de Pompeya, porque los procesos son siempre los mismos, sean donde sean, son siempre los mismos. Evidentemente lo de la casa de Pompeya es una licencia que me permito, la casa de Lucrecio Fronto sigue estando entera,
pero para entenderlo me he permitido recortar y mostrar lo que los arqueólogos habríamos encontrado si Pompeya no hubiera tenido la desgracia y los arqueólogos no hubiéramos tenido la suerte de que el Vesubio inundara la ciudad con sus cenizas y la mantuviera prácticamente intacta. Bueno, la reconstrucción del mosaico, como digo, es bastante sencilla, y ahí tenemos pues toda la serie de cenefas que rodean todo el conjunto. En el centro estaría el emblema, aquí tendríamos, creo recordar que sí, estos son peltas, una banda ancha de peltas, y luego una banda de cenefas muy sencillas, roleos de vid, cuadrados en punta similares pero con otra decoración interior que habíamos visto, y luego sobre todo rosetas, una serie de rosetas, otra vez peltas y otra vez un roleo similar a este, aunque en este caso no de vid, sino de vegetal simple, y por último aquí alrededor unas ondas. Todo esto son motivos decorativos frecuentísimos en el mundo romano. Con esta sucesión no es muy frecuente, pero los hay también, y nos está indicando, si miramos desde el punto de vista de la evolución de la musivaria, que se trata también de un mosaico de aire antiguo, de aire arcaico, digamos, para la época en la que realmente nos estamos moviendo. Por eso, aunque las plantas de este edificio nos podría llevar a una fecha bastante más avanzada, la propia tipología del mosaico nos refrena un poco en esa tendencia a hacerlo tardío y nos lleva algo más atrás. Luego lo veremos con un poco más de detalle. Aquí tenemos este mosaico, aquí tenemos el opus sectile que decoraba parte de una de las estancias, de una de las habitaciones que da a ese peristilo central, que se conservaba muy poco porque, claro, el mármol, los trozos de mármol siempre atraen más que las teselas, que los cuadraditos de piedra, y el opus sectile suele desaparecer mucho antes que los mosaicos. Son reutilizables. Estos trozos de mármol se pueden volver a utilizar en otro suelo, en otra decoración o con otra finalidad. A nosotros nos puede parecer que este opus sectile tiene mucha más calidad que los mosaicos de tesela, pero no tiene por qué ser así. Es otra línea decorativa. Hay muchos menos mosaicos de opus sectile, pero el opus sectile no tiene más trabajo, por ejemplo, que un opus teselatum, y en una zona donde abunden los mármoles es bastante frecuente también que se utilice este tipo de decoración, que puede ser de suelo o que puede ser también parietal. Es más, a medida que avanza el tiempo, casi más opus sectile hay en las paredes que en el propio suelo. Ahí tenemos una reconstrucción también de Vicente Vila del plan director, en el que encontramos desde dentro de la estancia que está pavimentada con el opus sectile, mirando hacia el centro del peristilo circular, con su columna, las distintas bandas y fajas decorativas y el punto central. Bueno, todos estos mosaicos, todos estos se conservan, estos que estamos viendo, tanto el de las termas como el edificio de planta circular, se conservan, porque claro, tiene el problema de la conservación, valga la redundancia. Si no se interviene constantemente, pues las plantas crecen, los mosaicos se dañan, y requiere una labor de consolidación y de mantenimiento continua. Estos mosaicos han tenido bastante suerte, porque han sido objeto de varias restauraciones integrales. De hecho,
poco después de su excavación, a mediados de los años 90, se hizo una intervención, creo que fue la Generalitat la que la llevó a cabo, que se publicó en este librito que hay de los baños de no veo aquí, conservación y restauración de los mosaicos de los baños de la Reina de Calpe, que escribieron Trinidad Pasíes y Carolina May, que fueron las restauradoras. Entonces los mosaicos, como ven ustedes, no había pasado mucho tiempo, pero es que los mosaicos se degradan tremendamente. Es muy, muy deleznable, porque las teselas se disgregan, se pierde, y en cuanto se levanta un trozo del mosaico, vaya todo en marcha. El proceso de degradación es imparable. Las plantas arraigan, la gente que pasa por ahí pues los pisa, todo ello va haciendo que se vayan desprendiendo teselas y que vaya desapareciendo. Entonces aquí se hizo una labor integral. He traído esta diapositiva para que se vea claramente. Aquí tenemos las teselas blancas se conservan, pero las teselas negras han desaparecido, porque la diferencia de material hace que la erosión incida más en un tipo de material que en otro. Todo eso fue restaurado, algunos de los mosaicos se sacaron. Traigo aquí el sistema de sacar, nosotros llamamos sacar los mosaicos, levantar los mosaicos de su sitio, restaurarlos en el taller y luego volverlos a colocar en su sitio. Un mosaico así restaurado suele durar bastante más que si no se ha restaurado, pero tampoco es inmortal, O sea, si no se procede a un mantenimiento y a un cuidado periódico y constante, cuando pasen unos años el monumento vuelve a estar degradado. Hablamos de restauraciones ahora, actuales, pero hay también restauraciones antiguas. Este es un mosaico de la Alcudia de Elche, que estudié no hace mucho, y si tenemos tiempo pondremos alguna fotografía, creo que sí, que vamos bien. Pero lo traigo para que vean ustedes una restauración antigua. La primera fotografía que hay del mosaico recién excavado, en los años 50 del siglo XX, aparece ya este manchurrón en la parte... Ah, ¿no se ve? ¿Ahora sí? Vale. Pues aquí, este manchurrón que hay aquí, ahora no. Bueno, créanme ustedes, donde acaba el cuello del toro hay un manchurrón ahí, hecho con teselas mucho más pequeñas, cogidas con mortero y ahí pegado. Y está claro que en un momento determinado, el toro, que es una pieza magnífica, comenzó a tener problemas, comenzó a levantarse por ahí las teselas, y el propietario llamó al chapuza de turno que había por allí y dijo: mira, tápame esto que si no se me van a ir todas las teselas. Y el hombre cogió una amalgama de piedrecitas pequeñas y de mortero y le puso ahí un tapón para que no siguiera. Y efectivamente no ha seguido, hay muchas pérdidas, pero esa, como podemos ver, se mantuvo perfectamente. Ahí tenemos un detalle de cómo las teselas no tienen nada que ver con las otras, seguramente las cogería de otro mosaico que habría por otro lado, que estaría medio deshecho, porque no se van a poner a hacer esas teselas, que además son pequeñas. Digamos que esas teselas son más difíciles y más costosas de hacer que las de todo el mosaico para hacer un remiendo. Entonces, obviamente lo cogieron de algún sitio que tenía reserva de teselas de otro mosaico y las plantó ahí. Pero luego hay otro detalle más interesante todavía, que es esta de un mosaico de la villa de Balazote, donde empezó a irse la figura, la cabeza de la figura, y se plantó nada más y nada menos que un mortero de opus igninum, de cal con ladrillo o cerámica machacada, que conforma un mortero impermeable durísimo, y con eso se tapó pues 3/4 partes de la figura. ¿Qué quería decir esto? Pues que esa figura era muy importante. El mosaico es un mosaico, en este caso es polícromo, y bueno, pues el propietario no quería que
que se le echara a perder más de lo que se le había echado a perder. Pero, claro, los mosaístas son talleres que hacen los mosaicos, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, no había un taller de mosaísta para llevar a cabo las decoraciones que se necesitaban, eran talleres itinerantes que el propietario los llamaba, se instalaban in situ, hacían toda la decoración y luego se iban a otra parte. Así tenemos mosaicos parecidos, tenemos en Elche, tenemos en Jumilla, tenemos en Balazote, esto es de la villa de Balazote, los mismos repertorios, los mismos motivos decorativos, etcétera. Pues claro, si el mosaico empieza a estropearse en un momento en que no hay ningún taller musivario próximo, o que simplemente el propietario no quiere o no tiene los recursos para gastarse en renovar el mosaico, lo que se hace es esto, es una consolidación, podemos decir, de época. Bueno, resumiendo todo lo que hemos dicho, podemos decir que ¿en qué ámbito cronológico nos estamos moviendo? Pues, como ya hemos dicho antes, el pavimento de las termas es, a mi modo de ver, el más antiguo, y podríamos estar en un momento hacia el cambio de era un poco más hacia nosotros, cambio de era avanzado. El conjunto de Cabanilles Pellicer, yo creo que podríamos datarlo en las primeras décadas del siglo II. Eso es la época de fabricación del mosaico, puede haber estado en uso 200 años sin ningún problema, porque los mosaicos, y sobre todo si son bícromos, blancos y negros, son enormemente resistentes. De hecho, en la casa de Pompeya que hemos visto, la de Lucrecius Frontón, el mosaico del suelo es un mosaico de los primeros que se fabrican en Roma. Es se llama un lisóstroto, es mortero con piedras de mármol o piedras nobles incrustadas irregularmente. Ese mosaico seguramente es bastante anterior a la decoración parietal que tenemos ahí, que es una decoración del tercer estilo de mediados del siglo I antes de nuestra era. Entonces, ese mosaico igual ya ha visto 2 o 3 decoraciones parietales y seguía en uso perfectamente. Pues a eso me refiero aquí, cuando decimos ese mosaico puede ser de esa época, la fecha de fabricación e instalación del mosaico, pero puede haber durado mucho más. Y el mosaico del peristilo circular, sin duda el más espectacular de todos, son, como hemos dicho, elementos repetitivos, elementos sencillos, elementos que dan una cierta idea de arcaísmo, pero si realmente el emblema central es polícromo, pues nos estaríamos moviendo en un siglo II avanzado, o más bien en las primeras décadas del siglo III. Y la misma cronología para el opus sectile. Aquí lo tendríamos un poco en un gráfico, que nos ilustraría. Los mosaicos deben haber coexistido todos, porque el mosaico de las termas, aunque yo aquí lo haya ya digamos difuminado, pero en realidad se mantiene todavía hoy. Entonces, si las termas estuvieron en uso hasta el siglo V, ese mosaico estuvo en uso hasta el siglo V. Bien. Bueno. Y ahora, brevemente, aunque no sea ya sobre los mosaicos de Calpe, vamos a hablar un poco sobre lo que significan los mosaicos. Digo, no los mosaicos de Calpe, porque aquí no tenemos decoración figurada y nosotros podemos estudiar el significado de los mosaicos, sobre todo cuando encontramos decoraciones figuradas que representan en piedra elementos, bien sea simplemente ornamentales, elementos ideológicos, elementos mitológicos, religiosos, etc. El mosaico da una fuente de información extraordinaria. En primer lugar, queremos decir, ¿qué es el mosaico? Pues el mosaico es un suelo duradero que se decora. Pero es un suelo duro que sirve para poder limpiar la estancia sin ningún problema. Los suelos de tierra eran bastante más sucios y bastante más problemáticos que un suelo de mortero. Y los suelos de mosaico derivan de los primeros suelos de mortero. Hay un caso muy curioso de Plinio que habla de la invención del mosaico y dice, seguramente no es así, porque además nosotros estamos hablando del mosaico romano, pero el mosaico
griego es diferente, es anterior al romano, prácticamente todo es polícromo y es otro tipo de mosaico distinto. Bueno, pues Plinio, hablando de estos mosaicos griegos, dice que la invención del mosaico fue simplemente para mantener el suelo limpio, porque la gente de los banquetes eran unos guarras, lo tiraban todo y aquello lo ponían perdido y no se podía hacer nada. Entonces, idearon el mosaico de teselas, dice, y para que se viera que realmente aquello era una sala de banquete, lo que se hace es reproducir dentro del mosaico los restos del banquete. Esto se llama el asartos oikos o la casa sin barrer, literalmente. Pues bueno, este seguramente es el origen del mosaico. Los primeros mosaicos son muy sencillos, son, que hemos dicho, opus igninum, que es un mortero normalmente rojizo. Aquí esta es una casa que está debajo de la Catedral de Cartagena, y es difícil de fotografiar, pero el mosaico es rojizo con una serie de teselas incrustadas blancas, conformando motivos geométricos sencillos. Este es muy sencillo y vemos, por ejemplo, el mosaico del Tosal de Manises, que seguramente es el mosaico más antiguo que tenemos en nuestras tierras, de Lucentum, es prácticamente idéntico. ¿Por qué? Pues porque los mosaístas traían unos libros de muestras, unos catálogos, y entonces ofrecían esto. Yo soy capaz de hacer esto. Pues yo quiero este, ¿vale? Pues lo hacemos. Entonces, el de Cartagena, otros de Albacete, el de Tosal de Manises son prácticamente iguales. Y si miramos la península ibérica, está lleno de mosaicos de este tipo. Es el primer mosaico, el más barato, el más fácil de hacer y seguramente el más reproducido. Luego, cuando empieza la policromía, la cosa es más complicada. La policromía se hace en cuadritos pequeños, muchos de ellos hechos en taller, o sea, no hechos por el mosaísta que está en el suelo poniendo las teselas, sino que se encargan a un taller, el taller lo hace y le trae ya el cuadro hecho. Y ese cuadro se pone dentro del pavimento, dentro del mosaico, y constituye el punto central de la habitación. Este que he traído es uno muy famoso de Ampurias, del sacrificio de Ifigenia, su padre Agamenón. Estos mosaicos se excavaron, pues no sé, a principios de los años 20 y están en el Museo de Ampurias como cuadritos, como cuadros puestos, pero los diarios del excavador han permitido ubicarlos dentro de su contexto. Los arqueólogos insistimos mucho en el contexto. Ese cuadro en la vitrina de un museo queda precioso, pero no sabemos dónde estaba ni qué hacía. Hoy sabemos que ese mosaico es el emblema de un mosaico de opus signinum. El pavimento es absolutamente sencillo, simple, y todo el recurso, todo el potencial económico se centra en ese cuadro que han traído de otro lugar. La mayor parte de estos emblemas están hechos en Alejandría. Fíjense ustedes, estamos hablando opus igninum, el mosaico más antiguo, y un emblema polícromo, decorado, que en la evolución ideal del mosaico romano tendría que ser 200 años después. Pero no, ¿por qué? Porque este es un emblema, un cuadro hecho por un taller de origen griego, seguramente en Alejandría, donde la policromía no es ningún problema. De hecho, en Grecia nunca desapareció la policromía. El rico ampuritano trajo ese emblema para decorar el centro de una de sus habitaciones. Y hay otros más. En Ampuria exactamente igual. Cuando hay un emblema, el emblema es el centro de la habitación. Si viéramos la decoración que no se ha conservado, desde el emblema sería el mejor lugar para observar toda la decoración de la casa. E incluso si se hace algún efecto óptico, que en las decoraciones pintadas se pueden hacer sin ningún problema, el lugar donde se vería sería precisamente el emblema. Y hay muchos mosaicos, bueno, muchos mosaicos de este tipo no hay muchos, pero se da el caso de que a lo mejor nos encontremos el opus igninum con el hueco del emblema que ha sido retirado, probablemente en la propia antigüedad.
reutilizarlo en otro lugar. Bueno, nos encontramos aquí el torete, este que hemos visto antes. Lo traigo porque hace unos 3 o 4 años encontramos la documentación, encontró Ana Ronda, precisamente, que trabaja, como saben ustedes, en la Alcudia, encontró la documentación de Alejandro Ramos de la excavación, más que de la excavación, del levantamiento y la compra de este mosaico, que procede de unos 500 metros al sur de la Alcudia, de una villa, una gran villa también, al sur de la Alcudia, y bueno, pues como nos hacía ilusión, procedimos a estudiarlo. El mosaico procede de lo que hemos podido recomponer como una instalación termal, similar, salvando las diferencias, a esta que hemos visto en los Baños de la Reina, donde estaba el mosaico de esvástica, y es, al igual que el mosaico de esvástica, el mosaico del apoditerium de este edificio termal. Se entraría por aquí, se llegaba a este gran apoditerium, del apoditerium se pasaba al frigidarium con un mosaico polícromo. Este mosaico es bícromo, este es polícromo. Volvemos a estar en ese tránsito del siglo II avanzado, comienzos del siglo III, entre la policromía y la bicromía. Este grande es bícromo, más barato. Este pequeño es polícromo, por lo menos en parte, obviamente más caro. Esto sería la piscina, y aquí tendríamos el trepidarium, el caldarium, etc. Bueno, visto en perspectiva sería más o menos así, pero lo que me interesa es destacar este mosaico, porque hemos dicho antes que el mosaico puede ser simplemente decorativo, pero también puede transmitir un mensaje más o menos subliminal, ideológico, de demostración de poder, etc. Y esto es lo que tenemos aquí en buena medida. Visto así rápidamente, vemos que el mosaico es un mosaico con frisos concéntricos. Aquí hay animales fantásticos y reales de los ámbitos marino y aéreo. Aquí en el centro hay animales terrestres, y en el centro del mosaico hay un águila. Entonces, esto es una especie de mosaico cósmico que está indicando las 3 esferas celestes, la esfera del aire y el agua que rodea a la Tierra como elemento principal de soporte y de sostén de la actividad económica del ser humano en general, y en concreto del propietario de esa villa. Tierra que se manifiesta tanto con animales domésticos, como sobre todo como el toro, como animales exóticos. Hay un jabalí, una leona, un tigre, aquí hay una doméstica, un perro persiguiendo un ciervo, etcétera, que alude tanto a la riqueza del propietario en tierras, en animales, etcétera, como seguramente también a la capacidad cinegética de este propietario, que sabemos que, bueno, en el mundo antiguo la caza era el deporte extendido por antonomasia, pero todo está presidido por un águila que tiene en sus manos un cervatillo y que tampoco es nada inocente. El águila es el símbolo de Júpiter, el símbolo del cielo, el símbolo celeste, que en un determinado momento se equipara con el emperador. Aquí probablemente todavía no, aquí es simplemente el símbolo de Júpiter. Entonces tendríamos una decoración que va ascendiendo de la tierra y del agua y el aire, a la tierra y sobre todo a la esfera celeste presidida por Júpiter. Así es como está ahora el mosaico después de su restauración en el renovado Museo de la Alcudia. Ahí no hay problemas de conservación, puesto que no está al aire libre, aunque el mosaico tiene muchos problemas porque en el momento en que se sacó, las teselas se colocaron sobre una superficie
de hormigón, hormigón literal, hormigón armado, hormigón con barras de hierro, y al haber estado mucho tiempo al aire libre, porque antes de la reforma del museo estaba a la intemperie, las varillas de hierro se han oxidado y se expanden y se contraen, y el mosaico tiene problemas irresolubles, porque no se puede despegar las teselas del núcleo de hormigón. Pero bueno, y el último mosaico que quiero traer ya es otro que excavamos hace algún tiempo, también en Benifayó, al sur de Valencia. Vamos, excavamos, yo no lo excavé, yo solamente lo estudié, lo excavó el Servicio de Investigación Prehistórica, Museo de Prehistoria de Valencia, porque también nos da una idea muy significativa de lo que es el mosaico, de lo que puede ser el mosaico. Fíjense ustedes que el mosaico está acribillado, ¿eh? Todas estas zonas claras donde se han perdido es porque distintas actuaciones humanas a lo largo de la historia han hecho una canalización, aquí lo han cortado, aquí han hecho un pozo, y aquí estos más pequeños pues pueden ser alteraciones de la propia vida del mosaico, ¿no? Eso se publicó en un libro que costeó el Gas Natural, entonces lo que hoy es Naturgy, eso fue en finales de los 90, y bueno, el mosaico, como hemos dicho, está colocado en el Museo de Prehistoria de Valencia, pero lo que más me interesa sobre todo es este cuadrito que tenemos en el centro, que ven ustedes aquí recogido, y que lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, ¿eh? ¿Por qué interesa eso? Porque en el emblema central, todo el mosaico es polícromo, pero esta parte es la más polícroma de todas, digamos, las teselas más pequeñas, la mejor elaboración, etc. Tenemos una escena que puede parecer anodina, inocente, pero que cuando uno la estudia con detalle ve que de anodina y de inocente tiene poco. ¿Qué nos encontramos? Pues un borde extraño, dos señores a los lados, con un gorro que es el gorro que llevan los pastores, y con un bastón curvo en la mano, que también es el bastón, el pedum, el logobolon, típico de los pastores. Por debajo de ese borde hay una zona oscura, por aquí se ha perdido, todo esto está perdido, pero hay un vestigio ahí de algo que parece un animal, con los pelos ahí recogidos, aquí la crin levantada, hirsuta, y la cara vuelta. Tenemos aquí parte del hocico y tenemos el ojo. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? Pues ni más ni menos que la loba capitolina. He puesto esta, que es la más conocida, la que está en el Museo Capitolino de Roma, pero podríamos poner cualquier otra, y la escena que tenemos aquí representada es ni más ni menos que la escena del descubrimiento de Rómulo y Remo, los que van a ser reyes de Roma, en un mosaico en una villa de Benifayó. ¿Qué pinta ahí ese mosaico en esa zona? Pues probablemente que el propietario, y no es el único, aquí tenemos otro mosaico muy parecido del sur de Italia, la cueva, los dos pastores, la loba, los dos gemelos, lo tenemos también en gemas, lo tenemos en relieves campanas, etc. Pues en el caso nuestro concreto, los propietarios de esa gran villa de Benifayó querían mostrar su directa relación con Roma, hacer alarde, hacer gala, probablemente, de su origen romano y de su entronque con la nobleza más noble de Roma, colocando en el centro de uno de sus salones un mosaico con una representación tan emblemática y tan poco corriente en mosaicos. No hay más de estos dos que yo os pongo, y creo que hay otro más, de nada menos que el hallazgo de Rómulo y Remo en el río Tíber, y de su amamantamiento por la loba capitolina, como le llamamos ahora nosotros. Entonces, eso es
indudablemente uno de esos elementos simbólicos y teológicos, etcétera, que hemos dicho que se encuentra tan a gusto en las representaciones musicarias. Esperemos que cuando aquí en los Baños de la Reina se lleve a cabo el plan director, se sigan realizando las excavaciones, pues yo ya no daré la próxima conferencia dentro de 10 o 20 años, pero que la dé, pues pueda encontrar también o pueda hablarles a ustedes mosaicos tan curiosos y tan interesantes como estos últimos que hemos visto. Nada más, muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo Abad, por esa clase magistral, por esta clase magistral que nos has dado sobre los mosaicos. Es un mundo interesantísimo. Ya cuando entras en el campo de la ideología y la interpretación de la figuración es impresionante. Me están diciendo que tenemos porque a las 8:30 hay otra. Una diu que sí, la otra diu que no. Encadenamos, ¿no? Encadenamos. Pero si tienen alguna pregunta, quieren formular alguna pregunta al profesor Abad, pues tenemos un cuartito de hora. Y si tenemos alguna pregunta. Sí, mira, allí. Y Andrés también. Nos ha comentado que sabemos que está en el suelo. Y digo que siendo decoraciones tan excelentes, a lo mejor si la estancia tenía 30 metros, podía haber mobiliario, podía haber alfombras, y era difícil porque aquí cuando lo vemos en vertical nos resulta como si fuese un cuadro y podemos verlo todo. Pero creo que desperdiciaban la belleza si lo ponían en el suelo, ¿no? Porque no era fácil que un visitante descubriera todo lo que nos ha enseñado aquí haciendo allí un paseo, una comida, una cosa de esas. Es una pena que esté en el suelo porque es bonito. Solamente eso. Es que el mosaico es, y así lo dice Plinio, una alfombra. Es la plasmación en piedra de una alfombra. Y de hecho hay mosaicos antiguos en los que se ve la representación de la alfombra, hasta los flecos de la alfombra están representados a los lados. Entonces, esa alfombra se hace en piedra, pues para lo mismo que dijimos antes, para que sea universal. Hay muebles, evidentemente, los muebles suelen estar en los laterales, e incluso, fíjense ustedes en este mosaico que les puse, esto es el apoditerium de las termas. Obviamente el apoditerium de las termas necesita muebles, necesita bancos, necesita... Bueno, pues aunque no lo he representado, pero en la planta sí que está, alrededor del mosaico el mosaico decorado, había una banda de unos 40 o 50 centímetros sin ninguna decoración para acoger los muebles, los bancos donde la gente que iba ahí se quitaba la ropa, la dejaba, tal. Es posible que también en las paredes hubiera sus nichos correspondientes, pero como no tenemos paredes, pues no podemos saber. Y luego una cosa interesante también es que el emblema central debía estar, no tenemos puerta porque solo tenemos los mosaicos, la planimetría la hemos reconstruido a partir de unos croquis de Alejandro Ramos e incluso hemos aprovechado datos de Pedro Ibarra de principios del siglo XIX que hemos podido contrastar, pero hay un eje lineal aquí que lleva desde la puerta, que debería estar aquí en el centro, hasta el interior del frigidario. La existencia de ejes visibles es muy frecuente en el mundo romano. Incluso las casas de Pompeya, las casas más antiguas, después ya en el siglo II ya cambia, pero cuando uno se asoma a la puerta ve hasta el final del atrio, vamos, hasta el final del atrio, incluso del oecus, de la estancia que hay, o del tablinum, mejor dicho, del despacho del dueño de la casa que está detrás del atrio. Entonces uno se asoma aquí y ve las fauces, el zaguán, digamos, en el pueblo se dice casa puerta, pero bueno, el zaguán
el atrio que lo cruzas por el centro, el tablinum y al final del tablinum ves al Señor. Pues todo ese eje en muchos casos está también marcado por la decoración pavimental, que es la que se ve desde fuera. Claro, desde fuera no ves las paredes, pero sí que ves el mosaico y el eje principal del mosaico te va conduciendo hasta el fondo del tablinum. ¿Y qué estaba en el fondo del tablinum? Pues el pater familias, allí sentado, recibiendo la salutatio, la salutación de los miembros no de la familia, de los clientes, de la gente que estaba bajo su protección. Entonces, esta idea de ejes, claro, ahí no está interrumpido por nada. Solamente es aportar alguna cosa. En el año 82 yo estaba de concejal de Cultura y fui a ver a Enrique Llobregat al Museo Provincial. Él me enseñó el mosaico que estaba en el sótano, efectivamente. Suerte que me lleva la cámara, porque yo pensé que ese mosaico era el de Cabanilles. Ya. Cuando vino, porque el motivo es el mismo. El mismo. Claro, luego me vine aquí y ya contrasté las fotografías y vi que no era el mismo. Claro. Años más adelante entrevisté a una señora cuyo consuegro fue el que construyó el chalet que está encima del mosaico de Cabanilles, que es el chalet La Torre, que es el que da la curva y que está pegado al mosaico que encontraron los niños y que luego vino Pellicer y se llevó. Pues ese está debajo del chalet La Torre, porque el propio constructor se lo confesó a su suegra, a la que yo entrevisté, y le dijo, me he encontrado eso debajo del chalet y lo he tapado con arena y he construido encima. O sea que el mosaico de este Cabanilles, lo que pasa es que ese chalet está fuera de ordenación, no tiene suficiente terreno para construir, porque cuando se hizo el plan parcial número 1, la parcela eran de 1000 metros y esa señora no quiso de ninguna manera juntarse con el chalet de al lado, que es donde estaba el otro mosaico. O sea que el mosaico lo tenemos ahí esperando a saber hasta cuándo. Claro, sí, es que son simétricos, el de Cabanilles y el de Pellicer son simétricos. Uno está así y el otro está de otra forma. Efectivamente. Pero como son iguales... Sí, bueno. son iguales. Tengo suficiente voz. Pues simplemente, más que una pregunta, es recalcar el nivel del señor que habitaba el domus del yacimiento de los Baños de la Reina. Porque una cosa que me impresionó fue que tenemos, en el domus tenemos, bueno, yo, disculpadme si no utilizo la terminología latina adecuada delante de tanto experto, pero un hipocausto, creo que se llama. Sí. Es decir, el suelo, ya que estamos hablando de esa sala redonda con ese mosaico, con esas losetas que miden 1 centímetro cuadrado, es decir, es que la labor del artesano que ponga ese mosaico es increíble, porque claro, como ha dicho el conferenciante, la facilidad de perder ese mosaico, porque estamos hablando de losetas de 1 centímetro cuadrado. Sí. Pero el hecho de que esa villa, ese domus, tuviese un suelo radiante para el invierno, me parece una barbaridad. No ya solo que tenga el frigidarium y el calde, como se llame, y para sudar también el soldado. Sudatio. Que tenga eso ya, bueno, me parece increíble que tenga tres habitaciones, una para el frío, para el agua caliente, para el agua fría, el agua caliente, el agua para sudar. Eso me parece increíble, pero que además toda la villa tenga suelo radiante en el siglo II después de Cristo, me parece una virguería, me parece una virguería. Simplemente era hacer ese apunte del alto nivel que tenía el habitante o los habitantes. Sí, sin duda. Además es muy frecuente que las instalaciones estén optimizadas. O sea, como muy bien has visto, las termas están aquí y el peristilo, la villa está acá. Y por lo menos las habitaciones calefactadas están en esta zona. Entonces, porque optimizan el calor. O sea, el horno no lo hemos encontrado, pero seguramente estaría ahí en medio
y una parte iría a alimentar las termas y otra parte a alimentar de calefacción efectivamente a las estancias de la casa, por debajo del mosaico, efectivamente. Pregunta abierta. ¿Cuál es el futuro a corto plazo de las excavaciones? Eso aquí los responsables pueden decirlo. Bueno, yo quiero recordar que mañana a las 9 tendrá lugar en el Hotel Diamante la segunda parte del simposio de arquitectura dedicado a Ricardo Bofill. Está súper interesante. Si podéis, no perderlo, ir y luego a las 10:20 almorzaremos. Gracias. Nos vemos el día 30 aquí otra vez, que tenemos la presentación del libro de Riuraus Vius y nos hablarán también de Riuraus de Calp, algunos de los cuales los tenemos aquí mismo, aquí en el Pla de Feliu. Así es que quedamos emplazados para dentro de 2 semanas, ¿no? Molt bé, moltes gràcies. Muchas gracias.